para que podamos leer y orar. Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Cuando ya estés ahí me dices, amén. Cuando les digo eso, no sé si se me adelanta y dice, ok, tenemos que decir amén, o si ya le encontraron. Ok, bueno. Entonces, si ya estamos ahí, vamos a leer una porción. Vamos a leer del 1 al 12 para orar y continuar. Dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. A Jesús le dijo, y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre primero sirve primero el buen vino, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Oramos? Señor y Padre eterno, te doy gracias por este tiempo que nos permites tener juntos. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, sus familias que han respondido a tu llamado, Señor, y hoy nos reunimos para exaltar tu nombre, Señor, para alabarte, pero también para escucharte. Y te ruego nos hables, Señor, a cada uno de acuerdo a su necesidad, a tu propósito, Señor, y Señor, hagas en cada uno a través de tu Espíritu Santo, Padre. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. Primer capítulo, lo terminamos la semana anterior. Vimos cosas muy interesantes, pero también cosas que nos deben de dar, llenar espiritualmente en cuanto a en quién creemos. ¿Recuerdas que cómo se llama este libro en general? ¿Cómo le pusimos de tema? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que saber bien en quién confiamos, en quién creemos, porque nuestra fe solamente va a crecer si nosotros conocemos bien quién es Dios. De otra manera se va a quedar como al inicio y sabes qué, como ese primer amor que Jesús mismo nos muestra en el Apocalipsis, que de repente lo dejamos. ¿Por qué? Porque carnalmente esos primeros amores o esos primeros enamoramientos también se olvidan muy fácilmente, se acaba. Si no conocemos cada vez más que el amor de Dios es diferente al que nosotros podemos dar. El amor de Dios es eterno, es permanente y Él nos amó primero, ¿no? Y es precisamente ese amor para llevarnos a vida eterna, no solamente para hacernos creer en Él, sentir bonito y ya, es todo, sino nos acompaña cada día, nos lleva cada día de su mano y Él nos lleva hasta su presencia. Su amor es diferente que el que nosotros solemos dar. Su amor, a pesar de que nosotros somos necios, somos infieles, Él está ahí, Él permanece, Él sigue siendo fiel. Y eso es Él, ese es Dios. Entonces, nosotros conocemos a Jesús y lo conocemos a través de la palabra que escrita, pero conocemos a Dios a través de Jesús, porque como lo vimos en el versículo 18 del capítulo anterior, dicen, a Dios nadie le vio jamás. Y eso es una afirmación contundente, nadie, dice, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Conocemos a Dios porque conocemos a Jesús. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿sí? De corazón. Y a veces eso choca un poquito con nosotros. Pero lo que vimos, lo que estamos conociendo aquí es quién es Dios. Y entonces vimos que, por ejemplo, al principio donde habla el verbo, recuerda, a mí me cambió toda mi percepción acerca de este capítulo, de entender por fin lo que significaba o lo que quería decir Pablo, digo Juan, cuando les decía el verbo. Y te digo porque solemos decir muy fácilmente, es que Él es el verbo de vida, Él es el verbo, sí, pero ¿qué significaba en ese momento verbo? Y Él hacía referencia a lo que el hombre siempre está buscando, a la sustancia divina, que crea las cosas, que mueve todo. Dice, ese verbo, esa sustancia, esa esencia divina que tú estás buscando, que se lo atribuyen a tantas cosas, estaba con Dios y era Dios. Entonces desde ahí vamos, ¿no? El verbo es la esencia divina, es Dios, pero es Jesucristo. Y él dice también es la luz y la vida, la luz verdadera, la vida que estaba en la luz. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Todo lo que estuvimos viendo acerca de cómo lo presenta Juan y cuál es el testimonio de Juan el Bautista y los discípulos cuando los llaman, ¿no? Porque incluso en el versículo eh, 49, cuando a Natanael le dice quién es él, hay aquí un verdadero, ¿qué le dijo? Israelita, ¿sí? Y creyó, dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El rey de Israel, esas son palabras para ese tiempo ahí mayores, porque habían habido muchos que se levantaban como profetas o como los mesías y no eran. Igual morían y pasaban a la historia. Pero cuando llegó Jesús fue algo diferente. Él murió también. Pero ¿qué sucedió después? Él resucitó. Eso cambió absolutamente todo la historia de todos los tiempos. Entonces, estamos conociendo a Jesús, el Hijo de Dios, para que nosotros podamos confiar y creer en Él como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como en el que fue creado todo, dijo Juan un par de veces. Él es del que les decía, viene después de mí, pero Él es antes de mí y es antes de todas las cosas, porque todo en Él fue hecho y todo por Él fue hecho, ¿sí? Y este Jesús, del que ahora sabemos, afirmaban es el Hijo de Dios y es el Rey de Israel y es el Mesías esperado y es la luz, ¿sí? Y es el Verbo hecho carne. Comienza su ministerio en ese momento y comienza en este Evangelio, en una boda, las bodas de Caná, ¿sí? Y esto que acabamos de leer tiene muchas cosas interesantes, porque podemos verlo así, pero es que la mamá le dijo y rápido el hijo obedeció, por ahí se corre esa idea, ¿no? Cuando no es así. Obviamente María sabía quién era su hijo, porque desde que le anunciaron que iba a nacer de ella, ella entendió algo, pero guardaba todas esas cosas en su corazón, lo dice otros evangelios. Pero, ¿qué podemos comenzar a ver aquí? Bueno, lo que vamos a ver en general es la gloria de Dios. Lo vamos a ir viendo y vamos a definir qué es la gloria de Dios que nosotros mismos podemos ver o buscar cada día y darnos cuenta que ahí está, pero a través de sus hechos, de sus actos ahí. Entonces, si tú pones atención cuando están en la boda, que está su madre con Jesús y también los discípulos fueron invitados, o sí, pues dice invitados porque ya ves que después se cuelan muchos por todos lados, pero estaban invitados y se acabó el vino. Y esto no era bien visto en esos tiempos en un tema de una boda, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían quedar mal a las familias, sobre todo a la familia de la novia, creo que era la encargada de esto. Era un problema.
Pero María sabe que su hijo está para resolver problemas. Pero al igual que nosotros también a veces somos inoportunos y cuando Él ya nos ha dicho cómo resolverlos, nosotros casi escuchamos, aún no ha llegado mi tiempo, más bien es, oye, ya te di la solución, ¿sí? Aquí dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Y yo, ¿qué quieres que haga, no? Diría Jesús, dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha venido mi hora. ¿Qué hora es de la que se refería Jesús? ¿Y por qué María le está pidiendo a él, le está avisando a él lo que está pasando? Y podemos pensar en muchas cosas, pero les digo, ¿resuelve problemas Jesús? Sí. ¿Qué mejor que escucháramos antes de que los tengan que resolver? Porque sí los resuelve, pero también estamos llamados a escucharle, poner atención y hacer de acuerdo a lo que él dice, porque eso es lo que sigue ahí. Nada más que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Y qué quieres que yo haga aquí? Aún no ha venido mi hora. Les dijo así a muchas personas en su momento, a un leproso, a un ciego, a un sordo, a un paralítico, aún no ha venido mi hora, no cuentes nada, ve y purifícate y preséntate para que avalen que estás limpio y ya puedas entrar a la ciudad, pero no digas nada, porque aún no ha venido mi hora. ¿Qué hora? ¿Alguien sabe? O lo dejamos para el final del Evangelio. ¿Sí? Cuando Jesús se manifiesta con poder, la siguiente semana vamos a comenzar el evangelio, el capítulo 3 de este evangelio, dice, cuando manifiesta la luz, la gente dice, ah, caray, se ve demasiado de lo que hago y prefieren la oscuridad, las tinieblas, porque sus obras son mostradas a la luz y no son buenas. A veces nos pasa como creyentes, ¿eh? Jesús llega y alumbra lo que nosotros estamos haciendo con su palabra y decimos, ah, caray, mejor ni hubiera ido al servicio, mejor ni me hubiera puesto a platicar con tal hermano o hermana, mejor ni hubiera abierto la Biblia. Pero como que pudiéramos ocultarlo, ¿no? O como que él no lo supiera hasta ese momento. Digo, pero él lo sabe. En este caso no es un pecado, es un tema de no dejar en mal a la familia y su madre le está pidiendo, oye, ¿puedes hacer algo por que ya se acabó el vino? Dice, sí, pero se va a ser evidente, quedó registrado 2000 y tantos años después, seguimos leyendo de este evento, ¿no? Y les dijo, aún no ha venido mi hora, o sea, no es hora de que me vayan a perseguir por lo que manifiesto, por lo que hago, porque no les gusta que se presente como Dios a aquellos que le sirven a Dios, que se presente como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado. ¿Sí? Que en sí el pueblo judío esperaba ¿a quién? A un guerrero, a un líder político, a alguien que levantara las masas y que todos levantaran un cuchillo y liberaran a Israel. Y la la soberanía de Israel otra vez se hiciera manifiesta. Y no fue así. Pero eso creían también los discípulos y era como, ¿y cuándo vamos a empezar a pues, a hacer algo de verdad, ¿no? Son muchas palabras, pero dicen, aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo? Hay un problema y Jesús está ahí. Jesús lo que toca, lo transforma. Lo que toca, y a ti te tocó. Y por más necio que sea cada uno de nosotros, Dios nos está cambiando, nos está transformando. Su obra va a concluir hasta que estemos delante de Él, en la presencia de Él, cuando estemos ya de frente. Pero estamos cambiando, no somos los que éramos. Y no podemos ayudarle más, o sea, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero sí sería bueno ver si estamos
haciendo de acuerdo a lo que Él nos dice en cada instrucción. Somos creyentes, y dice, lo leíamos en las semanas anteriores. En 1 Corintios nos dice que podemos estar haciendo obras que van a perdurar después de que el fuego de la prueba llegue a esas obras. Y hay obras que se van a quemar porque no están hechas de la manera correcta, ¿sí? Pero no se va a perder la salvación. O sea, eres cristiano, sí, pero ¿qué estás haciendo con tu vida como creyente? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Jesús resuelve problemas, ¿sí? ¿A través de qué? De un milagro, a través de tocar a una persona. Ese es un milagro. A veces solamente escuchando su palabra y nos da la solución. Y les digo, el punto es, ¿qué voy a hacer con su palabra? Porque nosotros todos queremos ver milagros, ¿sí o no? Todos queremos ver que caiga, no, que caiga fuego, no. Pero que se transformen las cosas, ¿no? Bueno, igual hasta que caiga fuego, pero en otro lado. Pero, exactamente, nuestro Dios es fuego consumidor. Y no hay que pedir, Señor, manda fuego. Sí, pero el primer quemado vas a ser tú. Así que mejor que no mande fuego, que mejor manda lluvia, Señor. Sí, la lluvia en su tiempo. Pero a través de un milagro, Él lo que toca transforma, pero su palabra está ahí todo el tiempo y su palabra es un milagro que nosotros tenemos en las manos que no nos damos cuenta, cuando estamos leyendo podemos pensar, estamos escuchando a Dios hablarnos. Pero lo tenemos que ver de esa manera, así como cuando leemos un libro que nos gusta mucho y que estamos como escuchando a los involucrados en la trama, o una película que estamos, eso ya es demasiado literal, pero un libro te abre más la imaginación para que pienses de cómo te formas a los personajes en la cabeza y lo que está sucediendo. Bueno, ahí Dios te está hablando tal cual cuando vas leyendo la Biblia. Pero es que no le entiendo al vosotros y al hiciereis y al oís Bueno, pues entonces busquemos una Biblia que no diga, que tenga el lenguaje más sencillo. Hay Biblia en lenguaje sencillo para entenderlo un poquito mejor y te vas a dar cuenta que no es una novela y pones atención, es Dios aconsejándote cada día eh, lo que tú tienes que hacer, mostrándose el propósito de Él para tu vida, ¿sí? Para tu vida, ¿en qué? En cada área. Pero Él lo que toca lo va transformando. Entonces Él hace un milagro al tocar, hace un milagro al hablar, hace un milagro al estar en algún lugar. Lo hace aún fuera de tiempo. Dice, no ha venido mi hora. Pero el corazón de Jesús es misericordioso, ¿sí? Él es bueno, Él es fiel, Él es justo. Él hace cuando ve que hay necesidad. Y está ahí. Pero nuestra respuesta es, su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Podían haberse reído de Jesús por el siguiente punto, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. El rito de la purificación era lavarse varias veces y lavar las cosas que utilizaban varias veces para purificar. Al final de cuentas, la higiene que ahora tenemos, ¿no? O que deberíamos tener. Sí, yo espero que la tengamos todos. Pero bueno, el rito de la purificación. Para diferentes circunstancias tenían que purificarse y eran las tinajas que estaban allí. A cada tinaja le cabían 2 o 3 cántaros. O sea, ya te imaginarás tal vez de algunos 60 litros, de 60, 80 litros de capacidad. Podrían haberse reído. ¿Recuerdas qué pasó con la hija de Jairo? Cuando dijo, vamos, iban caminando, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Dice, ¿qué hay imposible para Jesús? De nuevo. Sí, dice, no, solamente duerme. Y todos se ríen de él. Y también no dudo que aquí hubiera habido también risitas de, ¿qué va a hacer con el agua?
porque no conocemos a Dios. ¿Qué va a hacer con mi problema, con mi situación? ¿Qué va a hacer con lo que tengo ahorita? Nada más tengo nada, a mis ojos nada. Pero si yo entendiera claramente que Dios depositó su Espíritu Santo en cada uno de nosotros completa y totalmente, tenemos todo lo que es necesario para cada día. Todo. No estaríamos buscando ni suplicando ni llorando, buscaríamos cómo Dios se va a manifestar, ¿no? Esperaríamos más bien. Pero ahí está Dios con nosotros, nos lo ha depositado. Cada creyente en Jesucristo ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ya, con el Espíritu de la promesa. Cada uno. Y entonces podemos sonreír, pero pensando en, ni Dios va a hacer en su momento. Ahora estoy esperando que Él haga. Mi fe está de modo que Jesús, cuando se manifieste el milagro que yo esperaría que sucediera, Él me puede decir, tu fe provocó ese milagro. O yo busco a Jesús porque sé que Él hace milagros. Hay una diferencia en esto, ¿sí? Porque Jesús puede estarle respondiendo a mi vecino que está orando por mí, al de al lado, al esposo o a la esposa, a los hijos que están orando por los padres que están orando por los hijos, por protección, demás. Pero y yo créeme que soy el elegido o el preferido del Señor y no hacer lo que Él me llama a hacer. Haz lo que Él dijere. Cuando sucedió que en el capítulo anterior que Juan estaba narrando lo que, bueno, nos da el testimonio de que Jesús llegó delante de él y él dice, Él es el Hijo de Dios. Sobre todo que ve que se postra el Espíritu Santo en forma de paloma en él cuando es bautizado. Les recordé que se escuchó la voz en el cielo, aquella voz que yo creo que si escuchamos cualquiera de nosotros, no estamos en una condición diferente a los israelitas en su tiempo, nos daría temor al escuchar la vibración del es como un terremoto y truenos, escuchar, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Pero también dijo esto, aparte de este es mi hijo amado, en Marcos 9:7 termina con esta frase, a él oíd, a él oíd. Y su madre eso es lo que dice, escúchenlo a él y hagan lo que él les dice. Y ese es el mejor consejo que podemos tener a través de la palabra, ¿eh? Escucha a Jesús, a él, escúchale. Pero no le escuches de la manera, escúchalo para entenderlo, para recibirlo, pero no para, te decía, atesorarlo de modo que ni la llave encuentras. Después como para vivirlo. No, para aprender qué tienes que hacer cada día como hijo de Dios, ¿sí? Como siervo de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer cada día? Entonces, a él oíd. De nuevo dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y en otro evangelio, en quien tengo complacencia, pero también a él oíd. ¿Recuerdas que a final de año vimos a Jesús como lo presenta, como lo anuncia Isaías, ¿no? En Isaías 9:6, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, de un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable, ¿qué más? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y tenemos presente qué significa cada cosa. Bueno, con que te quedes con hoy con que Él es consejero, ¿sí? Consejero, entonces es
ponle atención. A Él escucha. ¿Tiene algo que decirte siempre? Todos los días tiene algo que decirnos el Señor. Y es para bien nuestro. Es para seguir creciendo en fe, seguir madurando como creyentes y poder pelear la buena batalla, correr la carrera, seguir adelante en esta vida hasta llegar a su presencia todo el tiempo. Bueno, le hicieron caso, llenan las tinajas y la sorpresa es llévenselo al maestresala. ¿Quién es el maestresala? El encargado de la boda, el que dirige todo y el que prueba lo que prueba y aprueba lo que van a servir, ¿sí? Y entonces se sorprende con los organizadores porque dicen, guardaron lo mejor para el final. Fíjate en esto, ¿no? Es agua para la purificación, pero es agua. Y Jesús ahí ni siquiera la tocó, solamente les dijo que hicieran. Y la van y la prueban. ¿Qué esperarían sacar? ¿Y qué esperaría que dijera? Bueno, por lo menos hay vino, ¿no? Algo así, no, 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 lo que Dios hace siempre es lo mejor. Alguna vez hablamos del plan A y plan B. No, siempre es el plan A. Lo que Él manifiesta siempre es lo mejor. ¿Sí? Es lo que debería haber pasado, es lo que tenía que suceder. ¿Para qué? Para que Él se viera glorioso. No solamente para dejar bien a ellos, esa es una consecuencia secundaria. Mira, ayudó a esta familia, pero realmente los que estuvieron alrededor y se dieron cuenta de esto, ¿qué pensaron? Ay, sacó de apuros a la novia y al novio, o a los padres. No, seguramente de lo último que estaban hablando era de la boda. Estaban hablando del vino que Dios proveyó a través de Dios, a través de Jesús. ¿De qué manera lo hizo? Y estas cosas no se ven. ¿Cuántas tinajas había? ¿Cuántas de piedra? 6. Llenas todas hasta el tope de 60, 80 litros. ¿Cuántos litros son en 6? Imagínate, o sea, ni la licorería encuentran de eso, ¿no? La cantidad de vino que Jesús les llevó ahí. ¿Para qué? El poder de Dios siempre es perfecto, lo hace mejor las cosas de lo que nosotros esperamos. Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad, a su propósito, y siempre se ve más de lo que uno espera. Mejor de lo que uno espera. ¿Cuánto fue? Bueno, imagínate el tamaño de la boda también, ¿sí? Pero, créanme, para los que estuvieron allí, no solamente los discípulos, sino aquellos que estaban encargados de servir y que vieron todo eso, el tema hasta el día de su muerte es, vimos a un hombre que el agua la convirtió en vino. Y el mejor vino que probamos jamás. Pero nada más, tal vez muchos nada más probaron eso. Y eso es lo más triste. A quienes muchos se maravillaron por la multiplicación de los panes, pero solamente eso comieron de Jesús y no el pan de vida. ¿Sí? Y nosotros tenemos la gracia de Dios de poder conocer más y tomar el pan de vida, tomar toda la voluntad de Dios para nosotros, vivirla de acuerdo a eso, vivir de acuerdo a su voluntad, a su propósito y no solamente quedarnos con una pizquita de lo que sucedió o con una anécdota y contar, es que Jesús hacía. Y ya, conocimos a un hombre. O como aquel hombre delante del que testificó Pablo, ¿no? Que dice, ay, ay, Pablo, por poco me convences. Mejor sácate de aquí, ya llévenselo. Entonces nos entretenemos con las historias, vemos las obras de Jesús, pero no confiamos a ese grado. Su mamá ahí lo que manifestó fue, yo sé que mi hijo puede. Él, como después de Juan,
los discípulos también habían creído, pero en la historia. Pero María sabía. Ahora, ¿tú sabes quién es Jesús? O sea, ¿quién es de acuerdo a lo que Él puede hacer en tu situación? En cada uno de nosotros, nuestra situación, esa situación del corazón. ¿Sí? Lo que me hace cada día, más bien lo que no me deja levantar cada día, así como con las ganas de seguir adelante en la batalla, o que me hace ocuparme de tantas cosas que no quiero pensar en esas, o sea, los temas del corazón. Conoces a Jesús y sabes que Él puede arreglar eso, que Él puede tratar lo que está pasando en tu vida, en mi vida. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que Él dice, lo que Él diga. Es lo que tenemos que hacer, lo que Él diga. Entonces hay que oírlo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay forma de que conozcamos a un Dios real en nuestra vida real de manera correcta y podamos entender el propósito de Dios si no buscamos en su palabra quién es Él. Porque entonces si solamente de oídas, y de oídas pues yo me quedo con lo más espectacular y lo más bonito, pero no entiendo, como le lo menciono seguido, ¿no? No entiendo por qué Jesús es Salvador y pienso que es su segundo nombre. ¿Por qué es Salvador? O sea, considéralo siempre, porque es un ejemplo que tenemos que tener presente. Si Él es el Salvador, pues ¿de qué me salvó? Tenlo presente siempre. ¿De qué? Bueno, estos son los del tema de las tinajas. Se sorprenden todos, se maravillan todos por el vino que tenían guardado y otros por aquel que transformó el agua con el simple hecho de decirles llenen eso. Ahora llévenselo al maestresala. Y dice, ah, caray, es el mejor vino. Y les digo, para mí, casi estoy seguro que fue el mejor vino que tomaron en su vida, ¿sí? De hecho, como creyente, fue lo que quisiéramos tomar todos, ¿no? Pero en cuanto a lo que degustaron, quiero decir, ¿por qué quienes no se dieron cuenta de lo que sucedió? Y los que se dieron cuenta, quienes creyeron en él. Bueno, pasó esto y llegan aquí, y este principio de señales hizo Jesús en el versículo 11 en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí viene el tema que tenemos el día de hoy, la gloria de Jesús. ¿Cuál es la gloria de Jesús? Hablamos también de la gloria de Dios, ¿no? La manifestación de su poder, la manifestación de su divinidad. Esa es la gloria de Dios. Entonces, en, en palabras claras, dice, la gloria de Dios es la manifestación de la grandeza y el esplendor divino. Esa es la gloria de Jesús. Él manifestó su gloria, sí, manifestó su grandeza y su divinidad allí. Eso apúntenlo, sobre todo los jóvenes, apúntenlo, ¿sí? La gloria de Jesús, porque lo van a escuchar mucho en sus vidas. Y algún día yo espero que busquen, queremos ver tu gloria, Señor. ¿Sí? ¿Queremos o no ver su gloria? Queremos ver su gloria. La gloria de Dios es la manifestación de la grandeza y el esplendor divino. De Jesús, obviamente. La gloria de Jesús o la gloria de Dios es la manifestación de la grandeza y el esplendor divino. Ujú. Cada vez que Dios se presenta, que Jesús se presenta de esta manera, haciendo algo que no esperamos en nuestra vida, está manifestándose su grandeza y su poder. Ahí era literal, era un hombre caminando en que le piden algo y él con el simple hecho de dar las instrucciones que quiso dar, transforma todo. ¿Y qué pasa ahí? Se manifiesta quién es Él,
sin él decir una sola palabra. ¿Sí? Cuando aquel hombre le dice, si quieres puedo ser limpio, quiero ser limpio, se manifiesta la grandeza y la divinidad. La divinidad, la condición divina de él, de que él es Dios. Entonces están diciendo, él es el Hijo de Dios. Sí, y se nota por lo que está haciendo. ¿En quién crees? ¿Conoces en aquel al que crees? ¿Se ha manifestado en tu vida? ¿A qué grado creemos? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no vamos a cantar y bailar esa canción, ¿no? Pero le dirías a una montaña, muévete y se moverá, le podrías a un árbol, ve y plántate en el mar y se iría y se plantaría en el mar, pero eso sería posible con un poquito de fe. ¿Qué podría suceder con una fe en el lugar correcto, con él? Pero una fe de esas que les decía al principio, que Jesús te podría decir, tu fe ha hecho esto. ¿Qué podría suceder? Te pregunto qué podría suceder porque estábamos hablando de los temas del corazón. ¿Qué situación se podría solucionar? ¿Qué diría mi esposa? Sí puede cambiar a mi esposo. ¿Qué diría el esposo de mi esposa? Sí puede cambiar a mi esposa. No, 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 transfórmame a mí, Señor. Transfórmame. Lo primero que sucedería es eso, ¿no? Primero podríamos ver a Jesús haciendo en nosotros y lo demás es ganancia. Porque lo primero que va a hacer es transformarte a ti. No cumple deseos, no cumple berrinches, no nos da por nuestro lado, hace su voluntad en cada uno de nosotros. Para gloria suya y para bien nuestro, te voy a decir, ¿sí? Pero llega ese momento en donde se manifiesta su gloria de esta manera se manifestó, a través de un milagro. Pero viene una condición un tanto diferente. Bajó a Capernaum y habitó allí con su madre, sus hermanos y sus discípulos, solamente como anotación. ¿Con quiénes bajó? Perdón, ¿con quiénes descendieron a Capernaum? Con su madre, hermanos y sus discípulos, nada más como para que quede claro. Ya están los hermanos ahí. Ahí fueron a la boda, no le iban siguiendo, porque recuerden que más adelante cuando Jesús comienza a hacer más cosas, más bien, ay, como que está disvariando, ya se nos está yendo, tenemos que ir que ir por él. Y dijo, no, 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 entonces mi madre y mis hermanos son los que están aquí conmigo, los que escuchan la palabra del Señor, los que buscan a Dios, ¿sí? Cambió, o sea, tenemos que ver esa perspectiva. Pero en el versículo 13 nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén. Ya de Capernaum estuvo unos cuantos días, se regresó a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas se echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, ahí vamos a parar un poquito. Y vamos a continuar. ¿Era correcto que hubiera cambistas en el templo, que hubiera animales en el templo, que estuvieran haciendo ese tipo de por eso le llaman por eso le llaman transacciones, ¿verdad? Porque estaban haciendo solamente esas cosas, ¿sí? Eh, no era correcto en la casa de Dios.
Era muy específico, estaba todo por escrito para lo que tenía que servir. Ahora, fíjate nada más el fariseísmo o la hipocresía de incluso de aquellos que a veces creen tener la razón en todo, lo manifestaban desde aquí. No podían un sábado, un sábado, un día de reposo, cargar nada más de 1 metro, ni un alfiler, más de 1 metro. Tenías que parar en el centímetro 99. Pero sí podían meter cosas que estaban, sí por escrito, que tenía que a un lugar que era santo. Podías hacer lo que quisieras. ¿Por qué? Porque lo permitían ellos, porque habían puesto leyes secundarias o habían encontrado la forma de sacarle la vuelta a la ley de Dios. Ese es lo que incluso hoy se hace, ¿no? En temas legales, se busca como que el huequito legal para poder meternos y sacar de ahí lo que nosotros queremos o necesitamos. Pero eso es lo que terminaron mostrando la mayoría de los fariseos, por eso es que ahora se les dice, ay, no seas fariseo, ¿no? Legalista y demás, porque ponían muchas leyes y que incluso añadieron ellos que ni siquiera ellos cumplían. Sin embargo, las que tenían que cumplir las transgredían porque eran ellos, porque eran los sacerdotes, eran los escribas, eran los levitas, digo, eran los fariseos, y esto Jesús sabía que estaba pasando, pero tenía que presentarse ahí. Estaban las Pascuas. ¿Recuerdan que se celebraba en la Pascua? El cómo liberó Dios a Israel de Egipto. Es lo que se festejaba, el Pasad o la Pascua. Si no el mayor evento, uno de los mayores eventos que celebran aún los judíos y que nosotros incluso recordamos en Jesucristo, porque fue en la fecha que, que acostumbraban comer un cabrito y fue en el tiempo en que Jesús vino a ser nuestro cordero sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Todo eso tomó lugar a través de Jesucristo, pero estaban cerca de las Pascuas, cerca de la Pascua y llegó al templo y ve todo lo que está sucediendo y entonces la gloria de Dios se manifiesta también a través del celo de las cosas del Señor. Él es Dios, Jesús es Dios y está mostrándoles que lo que están haciendo no está bien. ¿Qué pasa? Hay cosas que no vamos a entender hasta que estemos con el Señor. Podemos leer los 4 evangelios y quererlos centrar. Y digo, bueno, ¿por qué no lo detuvieron ahí? ¿Por qué permitieron que les tumbara todo, que sacara los animales y que los dejara fuera? Y muchos dicen, Jesús se enojó. No, no, no. Una cosa es el celo de lo que al encontrar que las cosas están funcionando mal y tener que limpiarlas inmediatamente, a enojarse o a agredir directamente a las personas cuando lo que está haciendo es limpiando y mostrando están haciendo mal. Y a veces las angoloteadas nos las llevamos nosotros. Y decimos, ay, Señor, líbrame de Satanás que me está atacando. Y cuando es Dios diciendo, no, tienes que dejar esta situación. La prueba, ¿no? Y a veces la prueba la vemos como un ataque de Satanás. Y es Dios probando nuestro corazón y mostrándonos que tenemos que apartarnos de aquello que nos estorba y que sin embargo ya se hizo muy habitual en nuestra vida. A veces es, por ejemplo, algo de lo más común es la mentira. ¿Por qué? Porque estamos cuidando el corazón de los demás. Una cosa es hablar cuando no nos lo piden y otra cosa es mentir, ¿sí? Y si no tenemos que hablar, pues no hablemos, pero tampoco hay que mentir. ¿Sí entendemos la diferencia de esas cosas? Como creyentes, eh, está confrontándonos con situaciones cada día. Si tú lees tu palabra diario, yo me atrevería a decirte que cada día vas a encontrar algo en lo que vas a ser confrontado, pero si no, te lo voy a poner más barata. Por lo menos una vez a la semana Dios te va a mostrar algo que dices, ah, caray, tengo que poner atención en esto. Tengo que corregir
o tengo que cambiar mi forma de pensar de acuerdo a estas cosas. Por lo menos, si lees diario, si lees cada mes, cada vez que leas vas a encontrar algo con lo que vas a ser confrontado, porque se nos olvida. Y la palabra de Dios es para aconsejarnos. Él es consejero, lo vimos hace unos momentos. Él es consejero. ¿Me puedes poner el título? Ahí está, la gloria de Dios. Y como consejero, todo el tiempo nos está dando nos está diciendo qué hacer. ¿Recuerdan aquel tema que les dije del pastor, los pastores en Costa Mesa, en la primera Calvary? El requisito para que vayas a consejería es que les muestres qué estás leyendo en tu Biblia o que les entregues tus apuntes de la palabra, ya sea del domingo o de tu lectura. Y si le dicen, no, pues que no lo estoy leyendo, pues ve y comienza a leerla y me los traes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos en la palabra, sí vienen problemas, sí, pero Dios por lo general en todas las situaciones nos da la salida cuando estamos en la palabra. Pero cuando no estamos, dejamos que se haga grande, grande, grande hasta que ya no podemos cargarlo o se nos está desparramando el problema y corremos con él a través de cualquier circunstancia, o estoy llorando y clamando a Él, o estoy a través de los hermanos diciendo a todos que oren por mí, a ver si le escucha alguno, ¿sí? Cuando lo único es, haz caso a lo que dijo Jesús, a Él oír, ¿sí? Las circunstancias, si ya las has escuchado, no esperes que cambien milagrosamente, a menos que tú hagas tu parte y Él hace el milagro, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Si queremos verlo a Él en nuestra vida obrando, ahí Él llega y limpia. Si tú les permites que entre, ¿cuál es el templo del Espíritu? Si tú le permites que entre, va a entrar. Y va a encontrar cambistas, va a encontrar bueyes, va a encontrar ovejas, palomas y quién sabe qué tanto más vaya a encontrar ahí. Hasta arañas va a encontrar ahí y va a limpiar. Porque él tiene celo por la casa, el, el- el templo que nos hizo Él mismo, donde Él deposita su Espíritu Santo. Él lo va a hacer, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Una vez que Él entre y comienza a limpiar, lo veíamos alguna vez con un discipulado, ¿recuerdan Navegantes? Donde le decíamos, pasa, Señor, gracias por venir a habitar en mí, venir aquí a mi casa, y lo veíamos como una mansión, como una casa, ¿no? Con diferentes habitaciones y demás. Y llegaba a una puerta, Jesús abriendo todas y conociendo el lugar, y dice, ¿por qué está cerrada? No te preocupes, esa la dejamos así. Oye, pero huele mal. Ah, sí, pero luego la arreglamos. Vamos a seguir, mira, te voy a seguir mostrando lo demás. No quiero que toque ahí, no quiero que entre en esa parte. Y Jesús es todo o nada. No puedo caminar a la mitad con Él. ¿Soy creyente o no soy creyente? No estoy en proceso. ¿Tengo fe o no tengo fe en el Hijo de Dios? Va toda la carne al asador para que se queme, porque es la carne. Sí, no, va toda la carne al asador. No vamos a medias con Él. Él no va a medias con nosotros. Tenemos que ir también completos con Él. ¿O crees que va a medias? Él no hace nada a medias. Él lo que toca, lo transforma, hace el vino perfecto. No le dio una visión medio a aquel ciego que le dio la vista. Bueno, pues pero ve por unos anteojos. No, o sea, le abrió los ojos, los oídos igual. Pero haz por tu aparatito para que oigas bien. No, 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 Él destapó, Él quitó, Él hace todo perfecto. No, no le dejó un granito al leproso. Tampoco. Tal vez era una espinillita, pero no le dejó un granito, una lesión de lepra a ese hombre, ni a los 10 que sanó.
Aunque 9 no regresaron a agradecerle, uno solamente llegó a reconocerlo, no importa, Él sanó a todos, ¿sí? Para que todos vieran quién es Él. Entonces Él hace todo completo, Él entra a limpiar. Y sí puede haber preguntas como esto, bueno, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto? O sea, ¿quién eres tú para hacer esto? ¿O por qué? ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? Y Él les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y sabemos qué es lo que menciona, ahí le contestan, en 46 años fue edificado y tú dices que en 3 días, pero no hablaba de él sino de su cuerpo. Sí, eso que él estaba anunciando, les digo, es lo que hoy cambia todo. Y debe de llevarnos a ver a Jesús, su muerte, pero su resurrección, de llevarnos a ver a Jesús como aquel que nos salvó, nos rescató y aún más nos ayuda cada día en las situaciones que tenemos. La condición en la que vivimos, Él lo transforma, Él lo arregla, Él toca. Tú permítele que toque, pero no lo invito a tocar. Señor, pon tu mano sobre mí, pon tu mano sobre nosotros, transfórmanos para ti, Señor. ¿O has orado así? ¿Todos lo han hecho? Porque yo sé que algunos sí lo han hecho, obviamente. Pero, ¿has orado? Una buena oración también es: Señor, sosténme, ayúdame a soportar esta situación, a aguantar durante este proceso, pero también, Señor, haz tu obra en mí, ¿sí? Porque esto es lo que va a cambiar todo con cada uno de nosotros. Si no lo pedimos, no lo tenemos. Dice, cualquier cosa que pidieras al Padre en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Lo haré, dijo Jesús. Cualquier cosa que pides al Padre en mi nombre. Y en Juan nos dice que es si pedimos de acuerdo a su voluntad. Él lo hace, pero a veces ya no queremos ya no queremos la solución de Jesús. Pero ¿sabes qué? Si Él no ha tomado otra decisión, son los caminos que hay que seguir. Son las batallas que hay que pelear. Sí, son las pruebas que hay que superar para gloria de Dios. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Sus discípulos creyeron en lo que él había dicho hasta ese momento, ¿sí? En el 23, los últimos 3 versículos dice, estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Muchos creyeron en qué? En su nombre, creyendo las señales que hacía. El creer en Jesús no quiere decir que realmente haya puesto yo mi fe en Jesús. Aquí se trata de creer de modo bíblico y correcto, es creer en Él y en quién es Él, pero para que obre en mi vida, ¿sí? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿De quiénes? De los que habían creído a través de las señales que hacía. Muchos le seguían, tal vez incluso sacerdotes, tal vez fariseos, tal vez escribas, mucha gente de diferentes condiciones le seguía. Habían creído en su nombre porque vieron las señales. Y otra vez, hay veces, bueno, la frase es, buscamos más los milagros que al que hace los milagros, que al hacedor de milagros. Yo quiero el milagro, mas no quiero someterme a Dios, no quiero tenerlo como mi Señor. Y ese es un problema, porque puedo ver milagros en mi vida, pero terminar fuera de la eternidad con Él. Y tenemos que buscar primero a Dios, el reino de Dios y su justicia. Lo demás, ¿cómo es que va a llegar? Por voluntad de Dios nada más, por añadidura. Pero primero busco al Señor, primero busco a Dios.
Reino de Dios y su justicia. ¿Recuerdan cómo era buscarlo? Era loco. Leer, obedecer, compartir. Servirle al Señor. Leer, obedecer, congregarnos. Eran 12. ¿Y cuál era la última labor? Y ofrendar. ¿Sí? ¿Por qué todo eso? Porque todo eso es parte del creyente. Pero lo primero es leer, obedecer, creer, confiar, compartir. ¿Sí? Eh, Congregarnos. Todo esto es buscar el reino de Dios y su justicia. Yo no leo, yo no oro, yo no me congrego, yo no hago lo que tengo que hacer con Dios y Él, pero sí quiero que me dé, Señor. Dios no cobra nada, te voy a decir. Pero sí ve el corazón y pesa el corazón. Escribe Pedro que la fe es más preciosa que el oro para con Dios. O sea, es una comparativa que él hace. O sea, si para ti buscarías, o sea, si te quisieran regalar oro, te dirías, wow, sí, me quedo con esto. O te dirían elegir, comparar algo con una cierta cantidad de dinero. eh, Nuestro corazón aquí es, esto solucionaría mis problemas. Pero del otro lado está Jesucristo y la fe en Él. ¿Qué elegimos? Bueno, pues prefiero vivir enfermo, pero con dinero, que sano, pero pobre. Eh, ¿Cómo podemos entender en algún momento dado que para Dios no es la importancia el dinero, no es la importancia el qué puedas hacer en tu vida, sino qué tanta fe tengas en Él? Porque ahí es donde las pruebas se manifiestan para que tu fe en Él crezca y puedas confiar en cualquier circunstancia que estés pasando, de necesidad, de enfermedad, de cualquier circunstancia, cualquier prueba que esté en tu vida el día de hoy. Porque el último versículo dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y les digo, cada vez que leo eso, pienso en mí mismo y me da miedito. Es, para mí, más bien se diría temor, un temor, el temor de que qué está viendo él en mí, qué está viendo, tú también podrías hacer ese ejercicio, qué está viendo él en mí el día de hoy. Es más, ahorita que estamos en el servicio, ¿qué está pensando de mí? ¿Qué estoy pensando? Tengo en la cabeza? ¿Qué voy a ver al rato? ¿Qué voy a comer al rato? ¿Con quién voy a hablar al rato? ¿O que estoy pensando otra cosa? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué está pensando él de mí en este momento? ¿Y qué está tratando de hacer con estas palabras en ti para hacerte reaccionar a que él está a un lado tuyo, está en ti? Si has creído en Jesucristo, ya Él se depositó a sí mismo dentro de ti. Él sabe que él está viendo tus pensamientos así, botando por un lado y otro. Y ¿a qué horas me vas a hacer caso a mí? ¿A qué horas me vas a oír a mí? Muchos creyeron por los milagros que él hacía, pero Jesús, no todos están creyendo en mí como Salvador, como Mesías, como Hijo de Dios, como la luz, como en el que está toda la vida, como el Verbo encarnado. Están creyendo en mí como otra persona más que puede sacarles del apuro, pero no como el Salvador, otra vez. Y nosotros sabemos que Él es Salvador, pero este año es de creer y compartir acerca de nuestra fe. ¿Creer en quién? En Jesús, el Hijo de Dios. Él manifiesta su gloria.
cada día. Lo ha hecho con cada uno de nosotros. Hemos visto así cosas sorprendentes, increíbles para, ya saben en qué término lo digo, porque alguien dijo, no, 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 es que a Dios todo se le cree, sí, pero lo decimos increíbles, sobre todo para los no creyentes. Lo hemos visto, no lo hemos visto todos, hasta nuestros hijos se han dado cuenta. Pero a veces nos quedamos solo con eso, sin entender que eso nos lo muestra para que de recordarnos, yo estoy aquí, hoy estoy contigo, mañana igual. Esto es, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el día que yo te tenga aquí enfrente. Hasta el día que ya habites conmigo. Hasta el día que yo te pueda decir, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Pero hay que creer de esa manera. Amén. Vamos a orar para terminar con la última alabanza. Dios y Padre eterno, misericordioso, gracias, Señor, por recordarnos, Padre, que cada cosa escrita está hecha para llevar nuestros ojos a ti, al hacedor de milagros, al hacedor de la vida, al Dios todopoderoso y eterno. Recordarnos, Señor, que tenemos vida eterna en ti, si hemos confiado en ti, puesto nuestra vida en tus manos. Señor, te ruego, Señor, nos ayudes, nos enseñes a creer de manera correcta en ti, Señor. Creer en aquel que nos ha amado tanto, que entregó a su Hijo para morir por nosotros, derramando su sangre, Señor, pero para darnos vida en abundancia, para liberarnos, Señor, porque somos verdaderamente libres. Ahora sí podemos buscarte a ti y refugiarnos en ti, Señor, que te podamos escuchar y más allá aún, que podamos hacer de acuerdo a tu palabra, que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque podemos llegar a engañarnos, Señor, a nosotros mismos. Bendice a mis hermanos, Señor. Recuérdales cada día todo tu amor y toda tu misericordia y la gracia que has depositado, que has puesto en ellos, que estás presente con ellos, que les guardas en la batalla, Señor, que tú peleas la batalla, Señor, y que tú, Señor, eres nuestro Cordero, Señor, que quita el pecado del mundo. Guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor?